Trovadores, antes de comenzar, quiero decirte que en la descripción del video y comentario fijado, así como en las pantallas finales, estoy dejándote el link de la cuenta de respaldo del canal, Trovit Relatos. Por favor, suscríbete y ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores del canal. La cabaña, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Solía trabajar abriendo caminos en la sierra para que pudieran transitar los camioneros troceros. Era un trabajo muy bueno, ya que la paga era excelente y el trabajo no era muy pesado. Mi amigo Alberto era el que manejaba la máquina. Yo solo le servía de cocinero y le ayudaba en lo que necesitaba. Pasábamos 21 días en la sierra y una semana descansábamos. Para serles sincero, a mí me gustaba mucho mi trabajo, ya que cada día mi amigo Alberto me enseñaba un poco el manejo de la máquina. Una ocasión nos mandaron a un lugar al que nunca habíamos ido, ya que los que se encargaban de esa zona habían tenido un accidente. Tardamos cerca de 12 horas en llegar. Estábamos muy cansados y lo peor de todo es que nos dejaron pasadas las 10 de la noche y necesitábamos caminar cerca de hora y media para localizar la máquina que habían reparado días atrás los mecánicos. Empezamos a caminar ya resignados, mi compañero y yo, cuando después de algunos 20 minutos pudimos ver una cabaña, así que decidimos tocar, y nos abrió una señora de algunos 40 años. Después de presentarnos y decirle qué es lo que hacíamos, allá a esa hora, le pedimos que nos dejara pasar la noche, ya que se nos estaba haciendo imposible seguir caminando por la oscuridad. Ella muy amable nos invitó a pasar, y dentro de la cabaña se encontraban otras 2 mujeres jóvenes, 3 hombres y 4 niños. Ellos fueron bastante amables con nosotros, pero había algo muy raro en aquella familia. Se notaban bastante pálidos y los niños se veían como si estuvieran enfermos. No hablaban ni hacían movimiento alguno. Uno de los hombres se acercó a saludarnos y a preguntarnos qué era lo que hacíamos a esas horas caminando solos, que era muy peligroso. ¿Peligroso?, preguntó Alberto entre risas. Si aquí no hay más que árboles. En ese momento todos nos miraron algo molestos. Y el señor repuso: aquí hay más peligro de lo que te imaginas, muchachos, y es mejor estar atentos. Mi compañero se acercó a decirme que debían de estar locos, que hiciéramos la lucha de dormirnos y que en la mañana nos iríamos muy temprano, ya que esa gente comenzaba a darle miedo. Les pedimos que nos dijeran dónde podíamos dormir, a lo que la mujer solo señaló una esquina sin decir palabra alguna. Extendimos las cobijas y nos acostamos. No pasó más de media hora cuando comenzamos a escuchar cómo aventaban la puerta y cómo entraban corriendo varias personas. Supusimos que eran varias por el ruido que se lograba escuchar, ya que la oscuridad de la noche nos impedía ver. Después de unos segundos, una fuerte descarga de arma de fuego nos hizo quedarnos petrificados sin poder movernos. Creíamos que esa gente no se había dado cuenta que estábamos ahí. Aunque les parezca increíble, nos quedamos dormidos. No sé si fue el miedo o qué demonios pasó esa noche, pero a la mañana siguiente mi compañero me despertó. Pensé ver sangre tirada por todos lados, pero vaya sorpresa que nos llevamos. La cabaña estaba totalmente sucia. Incluso pareciera que llevaba varios tiempos deshabilitada. Por eso no podría ser posible. El día anterior se encontraba totalmente diferente. Recogimos nuestras cosas a toda prisa y al salir de ese lugar nos quedamos helados al ver que frente a la cabaña se encontraban 10 cruces, cada una de ellas tallada con nombre y fecha, y lo más impactante es que en una de ellas llevaba el nombre de la persona que habíamos conocido horas atrás. Corrimos despavoridos, incrédulos y bastante nerviosos por lo ocurrido. Al llegar a donde estaba la máquina, ahí se encontraba un campamento de leñadores, y al vernos en tan mal estado, se acercaron a preguntarnos que qué nos había pasado. Le narramos lo acontecido, y uno de ellos comenzó a llorar desconsolado. Ellos eran mi familia, y hace 8 años los asesinaron para quitarles sus tierras. Yo andaba entregando una carga para la ciudad, por eso fue que a mí no me hicieron nada. Pero ya varias gente ha comentado que aún se pueden seguir viendo en la cabaña. Mi amigo Miguel, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir.
Lo siguiente que te quiero contar es algo que me ha perturbado hasta la fecha. No sé cómo llamarlo o si esto tiene explicación alguna, o fue simple coincidencia. Te contaré exactamente a qué me refiero. Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó, pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don de ver personas que según él ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme o hacerme alguna especie de broma, pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad lamentablemente murió en un accidente de tráfico y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio. Y justo antes de entrar al velatorio, Miguel me detiene y me dice: Oscar, tu amigo está aquí. Yo, un poco molesto, le dije que no era momento de estar con sus cosas, a lo que Miguel en tono molesto me decía que no mentía, que lo escuchara, ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo y para comprobar que fuera cierto, pedí a Miguel que me lo describiera y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo, yo aún escéptico, creí que era una simple coincidencia y le dije que se lo haría más difícil, que me describiera con qué ropa lo estaban velando y luego de corroborar, escucharía todo lo que según Miguel, Pablo tenía que decir. Muy bien, dijo Miguel, seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino, mismo que usaron para ser chambelanes de su prima Karen. No dije nada, solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel: y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato y le digo: ¿cómo es que sabes eso, Miguel? Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro, le di el pésame a la mamá y con algo de miedo me acerqué al ataúd de Pablo. Juro que casi me desmayo al ver que efectivamente Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo, quise desmayarme, comencé a sudar y me faltaba el aire por el miedo que sentía. Decidí salirme a toda prisa de ahí, ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí y me dice: ¿ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso, Miguel?, pregunté nervioso. No lo sé, contestó pensativo. Creo que desde niño los veo, pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor?, pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá que él antes de morir compró un seguro y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe, que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría y que se fuera tranquilo, que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fui de inmediato y se lo hice saber a su mamá, y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. El hilo rojo, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, te pido que mi nombre quede en anonimato, ya que soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, ya que ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre. Por falta de trabajo, mi abuela era curandera, una muy famosa por cierto. Venían personas de rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, ya que crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla. Por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba. Hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete. Y se lo juro, vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente, incluso los del pueblo nos han querido correr en innumerables ocasiones.
pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven, hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero, lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella decía, le hacía mal de ojo para que no lo dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevos y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo. Le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz, y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente mi abuela se veía resplandeciente, incluso podía jurar que se veía más joven. Ya entrada la tarde, tocan nuevamente la puerta, y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer leña. El padre entre sollozos me muestra al niño. Se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche. A lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé cada minuto se veía peor. No le daban muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados. El bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé, cuando la enfermera me pide que le pase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio y empieza a cortar el hilo que mi abuela le había puesto. Como por arte de magia, el bebé empezó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajaba rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Cuando la celebración se ve interrumpida al ver llegar a mi abuela bañada en sangre, fue la escena más horrible que se puedan imaginar, pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano. Un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros cae desmayada y de inmediato es trasladada hasta la capital. Allí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada. Ella perdió la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por vecinos. La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella, y la gente del pueblo evita pasar por nuestra casa, ya que temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, ya que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia. Ningún niño volverá a enfermarse o morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de este hechizo succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y belleza eterna. Trovadores, si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El paramédico, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, me llamo Raúl, y aunque mi historia es muy corta, me gustaría relatárselas. Yo soy paramédico, y un día jueves por la noche hablaron de seguridad pública para que fuéramos a cubrir un servicio por lesiones causadas por violencia doméstica.
Mi compañera de turno era Graciela, una mujer con mucha experiencia y que no se doblegaba fácilmente, al menos hasta esa noche. Llegamos al domicilio y ahí se encontraba una unidad de policía y nos hacen indicación de que la paciente está adentro. Una mujer de 32 años, tenía diversos golpes, pero gracias a Dios solo heridas superficiales. La notábamos bastante nerviosa. No le tomamos mucha importancia porque los pacientes de este tipo suelen tener crisis postraumáticas. Graciela trataba de hablar con ella mientras le curaba las heridas para tratar de tranquilizarla, pero ella repetía una y otra vez que necesitaba salir. Y al preguntarle qué era eso tan importante que tenía que hacer, nos dice que cuando su marido la comenzó a golpear, su hijo de 8 años había salido corriendo y aún no había regresado. Terminamos de curarla y le comentamos a la policía lo que había dicho la mujer, para que estuvieran al tanto y le brindaran ayuda. Nos despedimos y nos subimos a la ambulancia. Estábamos prendiendo un cigarrillo cuando nos tocan la puerta, y era un pequeño niño. Graciela baja completamente el vidrio y le pregunta en qué le podemos ayudar. El niño inocentemente pregunta que si somos doctores, a lo que le decimos que no, pero que también podemos curar, y somos los que llevamos a los pacientes con los doctores. Entonces el niño dibuja una sonrisa en su rostro y nos dice que si podemos ayudar a un niño que está tirado calles atrás, pero que nos demos prisa porque hay mucha sangre tirada y tiene mucho frío. Yo, un poco nervioso y dudoso de lo que me estaba diciendo, le pregunté que qué le había pasado a su amiguito, y él dice que su papá le había pegado a su mamá y que el niño corrió a avisarle a su abuelito, y cuando el niño iba caminando, su papá le pasó el carro por encima. Creo que iba muy enojado, dijo algo triste en ese momento. Recuerdo lo que nos había contado la señora. Me bajé a toda prisa y se lo conté a los policías. Entonces la señora nos dijo que ella nos llevaría a casa de su papá. Cuando salimos, el niño ya no estaba. Supusimos que se había asustado y se había ido. Nos pusimos en marcha y a unas cuantas calles vimos cómo el cuerpo de un niño estaba tirado en medio de la carretera. La mamá lo reconoció de inmediato y se bajó a toda prisa. Nos gritaba que lo ayudáramos, pero ni mi compañera ni yo podíamos mover. Ese niño que se encontraba tendido en el piso fue el niño que minutos atrás nos pedía ayuda. Lamentablemente, nada se pudo hacer con ese pobre niño. Llevaba varios minutos muerto. Pusimos una manta blanca para tapar el cuerpo y desde ese día jamás he vuelto a hacer un turno de noche. Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo 2 veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela, sin dudarlo, les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir.
Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos 3 bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre asustada sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: «Sé quién eres», y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real, y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. El viejito y la bruja de Oaxaca. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su página y canal de YouTube. Síguelo. Una vez mi abuelito, don Felipe, lo agarró la noche allá en la sierra con su rebaño de borregos. Como había llovido toda la tarde, tenían que cruzar un río y esperó a que bajara el nivel del agua, pero ya era muy de noche. Él llevaba también 2 burros con costales de maíz y frijol que tenía que vender en un pueblito de Pinotepán, en el estado de Oaxaca. A eso de las 2 de la mañana, los animales estaban nerviosos y ya no quisieron cruzar el río. Ellos bramaban, se tiraban al piso y con nada lograba hacerlos cruzar al otro lado. Los pobres animales miraban al cielo y, muertos de miedo, quedaban que algo sentían. El pobre viejo, sin pensarlo 2 veces, exclamó: «De seguro por allí anda una bruja y quiere la sangre de mis animalitos. Mejor pasaremos aquí la noche. Sirve que al cantar los gallos partimos a nuestro destino. Pero por ahora estaré pendiente de esa bestia. No me vaya a sorprender también a mí. Sería fatal». Mi abuelo se sentó a cuidar a los animales, cuando a lo lejos se escuchaba como un animal hacía ruidos horribles y se veían unas luces como fuego arriba de un árbol. Mi pobre abuelo dijo que esperaría que esa bestia se marchara de allí. Esas luces brincaban de un árbol a otro y cada vez más se acercaban a él y a sus animales, hasta que algo pesado se paró arriba del árbol, donde él se refugiaba. Era grande, pesado, y hacía unos ruidos espantosos que paralizaba a todos. Como pudo, mi abuelo hizo un círculo de tierra en el piso con 2 triángulos, lo persignó y le clavó medio cuchillo de plata. Esto era un amarre para tumbar brujas, y en ese momento ese animal cayó del árbol, revolcándose de dolor, y era un guajolote
o pavo, como se les conoce, con un collar de cristales. Esta bestia poco a poco se fue convirtiendo en una muy bella mujer, la cual no era mayor de 16 años y era de rasgos indígenas, la cual le suplicó con voz tierna y lastimera: «Suélteme, por favor, no le haré daño. Yo solo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre. Le juro por Dios que no soy mala, no soy una bruja pactada, soy una bruja que tenía solo dos opciones: o morir de hambre junto a su pueblo, o elegir este don para sobrevivir. Yo solo quería tu maíz y frijol. Allá en mi pueblo, Misantla, Veracruz, no hay que comer». Al oír esto, mi abuelo se sorprendió de qué tan lejos esta bruja venía. «No te soltaré, y al amanecer o los rayos del sol te matan, o te entrego al pueblo para que te ajusticien». Al oír esto, la joven bruja exclamó: «Por favor, libérame, ya casi amanece, y si yo muero, mi madre y hermanitos también morirán de hambre. Hazlo, y te prometo que ya no robaré nunca más, y me marcharé con mis amigas a otros pueblos. Ellas están en los árboles esperando por mí. Yo no robo por gusto. En mi pueblo no hay trabajo ni oportunidades, y la gente emigra y deja sus tierras, y pocas como nosotras salimos a buscar animales, frutas o vegetales para alimentarlos». Mi abuelo de ella se compadeció, y en ese momento los gallos comenzaron a cantar anunciando el nuevo amanecer, y la pobre bruja esperaba su final, pero no fue así. El viejito deshizo el amarre con el que tumbó a la bruja y quitó el cuchillo de plata y la liberó. De repente 5 guajolotes enormes salieron de los árboles para perderse en la aún oscuridad de los impresionantes bosques en el estado de Oaxaca. Modo testigo del evento de la bruja y el viejito. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo. En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla.
Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. Mariana, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada, y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí? Me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío
y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. La duda, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad, y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa. Inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. 15 días, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi esposa Carla y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Era la mujer más bella, tierna y amorosa que te pudieras imaginar. Era tanto el amor que sentíamos que un día decidimos hacer un pacto. Quien muriera primero vendría por el otro. Tendríamos 15 días para arrepentirnos, así que el que muriera dejaría una señal nueva cada día. Si en el día 15 no diríamos que estábamos listos para partir, nos iríamos y dejaríamos que el otro hiciera su vida. Pensamos que eso sucedería cuando fuéramos muy viejos, pero no fue así. A los 4 años de casados le detectaron cáncer de mama. Fue algo que me destruyó por completo. Lamentablemente el cáncer se regó en muy pocos meses. Las quimios no la ayudaron en nada. Ella jamás perdió esa sonrisa tan bella que la caracterizaba, y cuando estaba en agonía, ella sostuvo mi mano y me preguntó que si aún teníamos el pacto. Yo con lágrimas en los ojos le contesté que sí, y después de un suspiro, ella murió. Quería volverme loco, grité y maldecía hasta quedarme afónico. Ese mismo día que murió sucedió algo extraño. Me metí a bañar para ir al velorio y cuando salí, estaba una foto de nuestra boda sobre la cama. Eso me hizo sonreír,
ya que sabía que era Carla, que comenzaba a dejarme pequeñas señales. Tomé la foto y la llevé al velorio, la coloqué arriba del féretro. Estaba muy tranquilo, ya que la podía sentir como si estuviera viva. Pero al día siguiente en el panteón, fue tan difícil despedirme de su cuerpo, que realmente tuvieron que darme un calmante para poder tranquilizarme. No sé quién me llevó hasta la casa, pero cuando desperté, ya me encontraba allá. Traté de buscar alguna señal que me hubiese dejado Carla, pero nada. Estaba empezando a creer que todo había sido una coincidencia y que Carla no había cumplido su promesa, cuando de repente, de uno de los libreros cae un libro que le había regalado cuando éramos novios, y así pasaron los días dejándome un sinfín de pruebas. Incluso tengo una llamada perdida de su móvil. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí una de amor que incluye un fantasma, y saben, lo mejor de todo es que mañana se cumple el día 15 y hoy estoy listo para partir con ella. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Rezar no sirvió de nada. Escrito por Alexander Jr. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi abuela siempre decía que para alejar el mal que nos acecha, debíamos rezar mucho. Sin embargo, sus palabras muy pocas veces coincidían con sus acciones. Cuando yo era un niño, ella me enseñó a orar, juntando mis dos manos cerca de mis labios, de rodillas frente a una imagen religiosa y acompañada de muchas velas, repetía innumerables veces oraciones y más oraciones mientras ella se ubicaba detrás de mí, esperando que no me distraiga y que no cometa errores. Recuerdo cómo, por decir groserías, irónicamente me llenaba de golpes y más groserías. Los demás niños le temían por su mal carácter. Recuerdo cómo era tan devota de algunos santos que su presencia era infaltable en las novenas, y como siempre estaba presente en las misas del domingo. Por suerte, vivíamos aislados del pueblo, porque en el barrio más cercano la conocían como Doña Rabieta o como la señora jueza, porque se la pasaba juzgando a todo el mundo. ¿Y qué decir de los chismes? Ella lo sabía todo de todos, y si no lo sabía, lo inventaba. También recuerdo que era una mujer muy supersticiosa. Me confesó que tiene miedo del diablo, que había soñado en reiteradas ocasiones que un hombre horrible se le aparecía debajo de su cama para llevársela al infierno. Pero gracias a sus creencias y a sus rezos, ella era salvada y llevada al cielo, y cuando yo me reía por las mil cosas absurdas que me contaba, era capaz de molerme a golpes. Estas actitudes hicieron que al cumplir mi mayoría de edad saliera de casa, detestando la religión que mi abuela profesaba, detestando sus malos hábitos y que irremediablemente para ella eran los que los guiarían al cielo, mientras me condenaba al infierno por desobedecer sus órdenes ridículas. Seleccionaba tan cuidadosamente los pecados que me hacía ver como si mis acciones fueran malas y las suyas eran necesarias y justificadas. El día que salí de casa juré no volver a verla. Dije que algún día ella tendría que entender que rezar no le serviría de nada y que el diablo llegaría en cuerpo y alma a llevársela por ser como es. Ante mis palabras, ella volvió a condenarme, a decirme que solo era una oveja descarriada y que tarde o temprano pagaré todo el mal que le he hecho. Después de 14 años de ausencia, finalmente volví. Ella estaba sola, frágil y delicada de salud. Necesitaba de alguien que la acompañase y yo era el único familiar cercano que tenía la responsabilidad filial de cuidarla en sus últimos años de vida. Pero desde que llegué, no hemos tenido más que discusiones porque sus creencias me limitan hasta el extremo. Hasta que recordé sus miedos y se los resalté en la cara, diciendo que nadie la salvaría. Un fin de semana, mientras la oscuridad y el frío reinaban, escuché los gritos de mi abuela desde su habitación. Eran gritos ahogados, desgarradores y desesperados. Corrí rápidamente hasta la ventana y la vi. Ella yacía en el suelo, intentando levantarse con mucho esfuerzo. Su rostro reflejaba la más viva expresión del horror, del miedo y la desesperación, y pedía gritos de auxilio a Dios y todos los santos, mientras un hombre con apariencia de demonio salía desde debajo de la cama, alándola con mucha fuerza, arrastrándola hasta la oscuridad.
Yo permanecía impávido, observando la lucha entre mi abuela y ese ser misterioso y perturbador que surgía desde abajo. Jamás corrí a salvarla, solo escuchaba cómo sus súplicas fueron en declive hasta que finalmente empezó a convulsionar y tras botar espuma por su boca, comenzó a agonizar. Abrí rápidamente la puerta para entrar a la habitación, al mismo tiempo que aquel hombre horrible salía por completo y se paraba enfrente de mí. Lo ignoré por completo y con mis manos lo empujé hacia un lado, mientras me inclinaba con una linterna para observar el rostro moribundo de mi abuela. ¿Lo ves? Abuela, ahora lo entiendes. Rezar no te sirvió de nada, exclamé, mientras sacaba unos cuantos dólares de mi billetera para dárselos al joven que contraté para que les diera un buen susto. ¡Qué buen trabajo hizo este tipo! ¡Joder! Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable. No se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga, lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí de un bujío, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los 3. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde este corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada.
solo nos visitó a nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. En el comentario fijado te estaré dejando 44 relatos de terror real, escritos por Anaís Veloz. Recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.